Hola, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados que estamos grabando hoy lunes día 3 de octubre, cuando son las 11:33 de la mañana. En él vamos a dar un vistazo al compendio general de los mercados de renta variable, en especial daremos un vistazo a los índices IBEX 35, DAX alemán, S&P 500 y tres valores que a nuestro entender podrían ofrecernos alguna oportunidad de compra en el lado largo para el corto plazo. En primer lugar tenemos al IBEX 35, el cual se encuentra inmerso en una fase técnica de rebote desde que marcó los mínimos mínimos interanuales el pasado día 27 de junio alrededor de la zona de los 7.595 puntos. A partir de ahí ha construido una secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes en gráfico diario y semanal, una secuencia que ha sido quebrada con la apertura de un hueco bajista en la pasada jornada del día 9 de septiembre, un hueco que tuvo su origen en la zona de los 9.020 y que situamos como referencia más importante para el corto plazo. Fijaos cómo la directriz alcista que ha formado estos máximos y mínimos relativos crecientes es una secuencia que los bajistas han intentado quebrar en los últimos días, provocando incluso en la jornada del pasado viernes una ruptura a la baja que nos llevó a buscar directamente el segundo de los niveles de corrección proporcional Fibonacci a todo el proceso de rebote. Como vemos marcado en este gráfico, un nivel de corrección proporcional correspondiente al 38,20% de este rebote en la zona de los 8.543 puntos y desde donde tuvo la capacidad de reaccionar al alza, marcando pues una positividad dentro del mercado que nos podría llevar en próximas sesiones a buscar de nuevo el cierre de este hueco en 9.024 puntos, un hueco que intentó cerrar ya en la pasada jornada del día 22 de septiembre, no consiguiéndolo y marcando cierta debilidad. Ahora mismo tenemos pues un IBEX 35 tratando de recuperar esta directriz alcista que mencionamos, la cual quedaría ya recuperada con un cierre por encima de los máximos del pasado viernes, por encima de la zona de los 8.800 puntos. Como veis, si estos máximos fueran conseguidos, cerráramos por encima de ellos, las connotaciones alcistas pues vendrían dadas por el cierre como decimos, del hueco en 9.024 y posteriormente con el intento de romper la resistencia en niveles de 9.142 puntos. En la jornada de hoy cabemos destacar que nos encontramos, vamos a iniciar el último trimestre del ejercicio, un trimestre fundamental, puesto que si veis el IBEX 35 y desde el pasado mes de febrero ha oscilado en una franja relativamente estrecha en cuanto a su cotización. Ha venido marcando una secuencia de máximos y mínimos crecientes, una secuencia prácticamente lateral, exceptuando, pues como decimos, desde finales del pasado mes de junio, que parece ser que intenta mostrarnos una secuencia de intento de rebote. Bajo nuestro punto de vista, pensamos que el IBEX 35, y ya después del rally de los últimos meses del año que pudiera producirse, podríamos verlo cerrando el ejercicio en niveles de 9.400 puntos. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, puesto que las manos fuertes intentarán sacar al dinero temeroso del mercado, provocando caídas como las del pasado viernes, para que los inversores minoritarios vendan y las manos fuertes, lógicamente, recojan estos títulos para posteriormente cerrar por encima, en niveles sensiblemente por encima de los niveles actuales de cotización. Sería muy probable incluso que pudiéramos ver recortes hacia la zona de los 8.356 puntos antes de arrancar un nuevo tramo de subidas que pudiera llevarnos a estas zonas que comentamos. Por lo tanto, cualquier pérdida de la zona de los 8.550 puntos, o incluso si llegáramos a alcanzar esos 8.360, lo veríamos con una oportunidad muy clara de compra de cara al cierre del ejercicio. Fijaos cómo el volumen de negociación comienza a incrementarse de manera notable respecto a las últimas semanas y últimas jornadas precedentes. Los niveles de sobreventa siguen siendo muy elevados, lo cual nos indicaría pues la posibilidad de un rebote de corto plazo. En el caso del DAX alemán, aquí tenemos en pantalla, fijaos cómo se encuentra ante una formación de banderín. Técnicamente denominamos un banderín a una formación
tal cual podemos ver en pantalla. Fijaos como desde los máximos alcanzados el día 10 de abril hasta los máximos que alcanzamos estas últimas jornadas alrededor del día 8 de septiembre se ha formado una directriz bajista junto con una directriz alcista desde los mínimos interanuales pasando por los mínimos relativos anteriores en niveles de 9.240, lo cual ha formado una especie de banderín que intenta definir el índice alemán. Como veis, nos encontramos en una fase muy clara de reacción bajista desde que se alcanzaron el nivel de resistencia en 10.800 puntos, algo que nos ha llevado a buscar exactamente el nivel de corrección proporcional 38-20% de Fibonacci en la zona de los 10.187 puntos. Fijaos cómo este nivel de retrocesión proporcional coincide exactamente con el 38-20% que se alcanzó en el IBEX 35 y que hemos comentado hace unos minutos. O sea, los dos niveles casan perfectamente en estos niveles de corrección proporcional. En el caso del DAX necesitaríamos un cierre por encima de su última resistencia en 10.800 puntos para que pudiéramos iniciar un rally alcista tendente a buscar su segunda zona de resistencia o resistencia más importante en 11.430 puntos. Pensamos que de cara a los últimos meses del ejercicio estos niveles podrían ser vistos incluso de cara al mes de diciembre, de cara al cierre del ejercicio, vamos. Incluso pudiéramos ver también retrocesos tendentes a buscar la zona de los 10.000 puntos a fin de purgar un poco lo que es el dinero temeroso del mercado para iniciar un nuevo tramo alcista bastante importante de cara a finales del ejercicio. Aquí los niveles de estocástico y RSI se encuentran prácticamente en niveles neutrales, aunque también apreciamos un sensible incremento en el volumen de la contratación en este índice. Viene siendo golpeado por el escándalo del Deutsche Bank, perdón, y que pues está lastrando un poco lo que es la cotización del índice alemán, que hoy permanece cerrado por ser festivo en Alemania. Otro de los índices que vamos a comentar en la sesión de hoy es el de SP500. Fijaos cómo tanto el SP500 como el Dow Jones Industriales se encuentran en una situación técnica alcista, una secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes, tanto en gráfico diario, semanal y mensual, que nos lleva a buscar una zona de resistencia muy importante que encontramos en el SP500 en niveles de 2.187 puntos. Será pues la superación de esta última resistencia en precios de dos cierres consecutivos, pues como veis vimos un cierre el 15 de agosto por encima de este nivel que rápidamente fue resuelto por los bajistas buscando una corrección más o menos severa de este índice, se consiguió. Fuimos a buscar la parte baja de la directriz alcista de medio y largo plazo que viene desarrollando este índice, hemos formado un triángulo y ahora nos encontramos en una zona lateral que comprendería el nivel aproximadamente de los 2.135 por debajo y los 2.187 puntos en la parte más alta. Como decimos, necesitaríamos dos cierres consecutivos por encima de este nivel para que podamos acometer un nuevo tramo alcista que nos lleve aproximadamente hacia la zona de los 2.340 puntos, que sería la proyección del último, de la anchura del canal que viene desplegando este índice en el corto y medio plazo. Como valores destacados para hoy y próximos días, vamos a destacar el comportamiento de los títulos de Inditex, un valor que, como sabéis, tenemos ya en cartera, posicionados al alza y ya con pingües beneficios. Como veis, se encuentra en una fase técnica de rebote, consecución de máximos y mínimos relativos crecientes hasta formar una resistencia en niveles de 33,40 euros por título, aunque pensamos que el último de los objetivos, y pensamos que no es un objetivo nada descabellado, alcanzar el nivel de los 35 euros de cara pues, a las próximas semanas, que podamos ver un rebote técnico de las bolsas en el corto plazo, un nivel que aprovecharemos para deshacer posiciones alcistas. En ningún momento se ha perforado la directriz alcista de corto plazo que viene desarrollada desde los mínimos alcanzados el 14 de junio, por lo tanto hablamos de un valor
técnicamente alcista, medias móviles alcistas, cruce de la media de 50 sesiones con la de 200 el pasado día 29 de julio, que ha dado alas al valor y a los alcistas para seguir rebotando, por lo tanto un valor que podemos tener en cartera perfectamente desde niveles de cotización actuales, con un stop que pasaría por no perder la zona aproximada de los 31,70 euros por título aproximadamente, y que podemos mantener en cartera como queramos, como valor refugio o como valor especulativo de corto y de medio plazo. Otro de los valores que vamos a analizar en la sesión de hoy son los títulos del Banco de Santander. Es uno de los títulos que tenemos ahora mismo en cartera y que pensamos que, dado el varapalo que ha sufrido los valores bancarios del sector bancario en los últimos meses, pues sería uno de los valores con mayor potencial dentro de la bolsa española en estos momentos. Fijaos, por ratios técnicos y fundamentales, el banco no se encuentra en una situación de problemas, no tiene, su ratio de endeudamiento es aceptable y es uno de los bancos con mayor fortaleza dentro de Europa. Fijaos la gran corrección que ha sufrido los títulos desde que alcanzaron la zona aproximada de los 6,65 euros por título en abril del ejercicio anterior, hasta los mínimos que alcanzamos en mínimos interanuales en la zona de los 3,12 euros. Pensamos que es un varapalo demasiado severo para el Banco de Santander, que ha formado una secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes y ha formado técnicamente una directriz de corto plazo que no ha perforado en precios de cierres en ninguna ocasión. Por lo tanto, esperaríamos al valor que pudiera alcanzar niveles objetivo de corto plazo, como son los 4,16 euros, y en un segundo empuje alcista la zona de los 4,40 euros por título, donde se podrían ya comenzar a deshacer posiciones para los más cortoplacistas y los inversores más especulativos. Fijaos cómo las medias móviles siguen siendo alcistas. El estocástico se encuentra prácticamente en zonas de sobreventa, lo cual podría provocar alzas sostenidas de cara al corto y medio plazo. Otro de los títulos, antes de pasar al siguiente título, vamos a dar el stop para cualquier posición alcista que se tome en el banco, que pasaría por no perder los mínimos del pasado viernes por debajo de la zona de los 3,74 euros por título en precios de cierres. Otro de los valores que hemos preparado para la jornada de hoy, y el último de este vídeo, es Celnex. Celnex es un valor perteneciente al IBEX 35, que todavía no hemos incluido en cartera, pero que sí lo tenemos en el observatorio, en el radar de Mercatrading Bolsa. Como veis, el valor se encuentra lateralizado entre la zona de los 15,27 euros aproximadamente y la zona de los 16,21, donde hemos creado una zona de control que podría ir desde los 16,20 euros hasta su última resistencia en 16,40. Ahora mismo tenemos a Celnex cotizando con caídas del 0,06%, situado su cotización en los 16,09 euros por título. Pensamos que cualquier superación en precios de cierres de la zona de los 16,40 euros podría provocar una nueva entrada de dinero fresco en el valor, con un objetivo muy claro hacia la zona de los 17,40, 17,30. Como veis, también un valor con cierto potencial alcista que pudiéramos aprovechar de la mano de unos largos esperando esta superación de resistencias, y un stop que nos llevaría... no deberíamos permitir que el valor se nos fuera por debajo de los mínimos del pasado viernes, por debajo de la zona de los 15,68 euros por título. Niveles de estocástico y RSI neutrales, MACD también situado prácticamente en su línea intermedia, y medias alcistas, eso sí, medias móviles alcistas. Por lo tanto, vamos a situar este valor en nuestro radar particular, esperando que rompa por encima de niveles de 16,40 euros el título. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Daniel Santa Creu para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, y como siempre, desearos un feliz trading.